6:07 de la tarde, hora Costa Este, hora Venezuela. Seguimos con más de la tarde. Hoy con la visita oficial del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a la frontera colombo-venezolana, donde diariamente, lo vemos en el programa, cientos de ciudadanos escapan del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacen a través de la zona fronteriza. Luis Almagro llegó a Cúcuta, conversó con varias de las personas, visitó algunos de los refugios atendidos por la iglesia e hizo presencia también en el puente Simón Bolívar. Carlos Arturo Albino está en vivo y directo. Esperamos por la rueda de prensa que las autoridades han anunciado van a realizar en pocos minutos. Carlos Arturo. Y Dania, buenas tardes, 5:09, un poco retrasada la rueda de prensa, pero estamos acá en el puente internacional Simón Bolívar. Como pueden ver, sigue el paso de los migrantes venezolanos, muchos empiezan ya a retornar a esta hora porque se han abastecido de medicamentos, de alimentos, y otros siguen saliendo, como aquel señor que ven ustedes acá que lleva una maleta en sus manos. Así es la marca de la migración, las señales de migración, gente que va saliendo del país buscando mejores oportunidades. Vamos a tratar de conversar inmediatamente con la gente que está aquí muy cerca donde se realizará la rueda de prensa de Luis Almagro. Mi señor, ¿usted es venezolano? No, colombiano, pero me crié en Venezuela. ¿Se crió en Venezuela? ¿Cuánto tiempo en Venezuela? 30 años. ¿Y qué pasa, mi señor, hoy que retorna a su país? Bueno, que todo, bueno, eso está ya todo, no hay nada que comer, ya todo está caro. Ahora me vine a trabajar para acá, pero está mi familia allá, mi mujer, mis hijos. Tiene el corazón dividido en dos. Claro, exactamente. Bien, seguimos escuchando a las personas que hoy están acá, que se acercan a estar el secretario general de la OEA. Mi señora, ¿usted venezolana o colombiana? Venezolana. ¿Cuánto tiempo viviendo allá? Nací en San Antonio, aquí en la frontera. ¿Y hoy cómo está Venezuela? Terrible, terrible, convulsionada. ¿Usted a qué viene aquí a Cúcuta? Estaba comprando huevos aquí mismo en la parada y unos repuestos de mi carro. Para ver cuánto le costó esa media cubeta de huevos. ¿Cuánto le costó? Esta cubeta de huevos, ve, costó... Dígame usted. 7.900. 4.300. 4.300 pesos. ¿Por qué no lo compra en Venezuela? Porque es demasiado, cuesta demasiado. Y hay que pagarlo en efectivo y no se consigue efectivo. Bien, muchísimas gracias. Es parte de lo que dice la gente. Lo que dice la gente de que viene a comprar algunas cosas, de lo que puede, medio cartón de huevo, no pudo comprar el cartón completo y luego se regresa a Venezuela. Pero quiero mostrarle a Idania y amigos televidentes, este es el set, donde en minutos estará el secretario general de la OEA, también el canciller colombiano y varias autoridades. Los que ven al fondo es la prensa internacional, quienes esperan con ansias esta rueda de prensa luego de este recorrido largo. Idania, ¿qué ha hecho Luis Almagro acá en el puente internacional? Duró aproximadamente una hora recorriendo la línea limítrofe del lado colombiano, por supuesto, recorriendo, escuchando a la gente. Incluso un señor hasta se le arrodilló pidiendo, suplicándole que intercediera por Venezuela y acabara con lo que él mismo decía es una dictadura en ese país, y le pidió interceder inmediatamente porque la gente se está muriendo de hambre. También Almagro, durante su recorrido, vio una señora que se encontraba sentada en una acera llorando, se encontraba con sus dos niños. Él se le acerca y le pregunta qué es lo que pasa, y ella le comenta: no tengo comida para mis niños, no tengo nada que darles, tengo 4 hijos más en Venezuela. Y Almagro, el secretario general de la OEA, sacó de su billetera, tenía solamente $100 y se lo entregó a esta madre venezolana con 8 hijos que hoy no tenía nada que darle. Con estos $100, ella dice que va a cambiar ese dinero y lo que va a hacer es comprar comida. Vamos a escuchar las palabras de Ingrid, la señora venezolana. Yo lloraba sentada allí y me llegó un muchacho, pero vaya y pida ayuda, que ahí le van a dar. Y él me metió al doctor y el doctor me vio llorando desesperada y me dio lo que me dio para que le diera de comer, fuera a buscar a otros niños y buscar una piecita alquilada y no durmiera en la calle. Pero yo estaba desesperada, yo tenía de esta mañana aquí todo el día, sin mis hijos, sin comida y sin nada. Que Dios me lo bendiga y que muchas gracias, que esto lo sabré yo multiplicar para que a mis niños no les falte la comida. Y que gracias que hoy por él van a comer, van a tener unas coticitas al menos, que no tienen nada. Y yo eso se lo voy a invertir a mis hijos. Y que muchas gracias y que le doy gracias al país de Colombia por todo. Ay.
Estamos viendo, Idania, imágenes del secretario general de la OEA, Luis Almagro, acaba de llegar acá a una rueda de prensa, saluda a las cámaras de NTN 24, viene acompañado del canciller colombiano Carlos Holmes. Se van a disponer ya a hacer la rueda de prensa, saluda a la gente lo que hace es aplaudirlo. Imágenes en vivo y en directo, Luis Almagro llega nuevamente a la frontera para poder hacer esta rueda de prensa. La gente, mire cómo saluda, la gente lo que hace es darle las gracias por su visita. Él lo saluda, levanta su mano izquierda y saluda a los venezolanos que hoy lo han venido a recibir, a Carlos Holmes, canciller colombiano, y también al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Vamos a nosotros a ubicarnos, vamos a permitirnos, estamos en vivo en directo, vénganse, vamos a ubicarnos para nosotros la rueda de prensa que van a emitir inmediatamente. Ahí tenemos el defensor del pueblo, defensor, en vivo para NTN 24, rápidamente, ¿cuáles han sido las conclusiones que han llegado? Un adelanto. Esto es una advertencia que habíamos hecho desde la Defensoría del Pueblo hace más de un año y nos parece que es histórico que ha venido el secretario y de la mano de él va a liderar todos los procesos que tenemos en Colombia. Medidas, rápidamente, ¿qué medidas se van a tomar? Medidas se va a trabajar con la OEA y se va a trabajar con el ministerio y con el canciller para un gran fondo para beneficio de los venezolanos. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlo porque van a comenzar la rueda de prensa. Y disculpen, televidentes, estamos en vivo y en directo. Vamos a ubicarnos en nuestro puesto que han designado y vamos a empezar a escuchar lo que va a ser la rueda de prensa en minutos ya en conjunto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, el canciller colombiano Carlos Holmes y también de la Fundación Human Rights Watch. Vamos a escuchar inmediatamente lo que están diciendo. Si me permiten en el estudio, me voy a pegar inmediatamente a lo que es el audio en común para todos los medios de comunicación. Escuchemos. General de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias, canciller, querido amigo Carlos Holmes Trujillo, querido amigo José Miguel Vivanco. En primer lugar, reconocer los esfuerzos que realiza Colombia de mantener una política de brazos abiertos, de realizar acciones de coordinación a nivel nacional y a nivel internacional para asegurar respuestas a los diagnósticos que todos sabemos de la crisis, la profunda crisis humanitaria que sufre Venezuela y cómo eso afecta de una manera determinante, afecta variables de crecimiento, afecta variables de desarrollo, afecta variables de seguridad, de salud, de educación en los países de acogida. Tenemos que, definitivamente desde la comunidad internacional, efectuar ese reconocimiento y apoyar los esfuerzos que se están realizando. En ese sentido, los trabajos del grupo de trabajo, coordinado por David Smolansky y Betilde Muñoz, definitivamente son un camino importante para la organización en la coordinación regional de esfuerzos y lograr medidas mancomunadas, conjuntas y respuestas coherentes a partir de todos los países del hemisferio. También los esfuerzos para recolectar, captar recursos adicionales nuevos que signifiquen un aporte financiero a este proceso. Este proceso definitivamente requiere de muchísimos recursos que son necesarios en este momento. Llamamos a la comunidad internacional a hacer especiales esfuerzos en ese sentido y prestamos a la OEA en lograr esos recursos adicionales a los que hacía referencia. Por otra parte, lo más importante, el dolor del pueblo venezolano, el sufrimiento del pueblo venezolano. Ese pueblo venezolano que ha pagado un precio más que alto para recuperar su libertad, para recuperar su democracia y todavía no la ha recuperado. La comunidad internacional definitivamente tiene que dar respuesta a esto. La comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado, la afecta a partir de la profunda crisis humanitaria que ha creado un pueblo venezolano que hoy es víctima de la represión, pero una represión distinta incluso a las demás dictaduras que hemos tenido en el continente. En este caso es la miseria, es el hambre, es la falta de medicamentos,
como instrumentos represivos para imponer una voluntad política al pueblo. Eso es inadmisible y nunca hemos visto un gobierno tan inmoral en el mundo que no admita ayuda humanitaria cuando está en medio de una crisis humanitaria. Eso es absolutamente inadmisible y no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Venezuela. Gracias. Escuchamos intervención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, secretario general de la OEA, como ya dijimos hace segundos, él durante su conclusión durante lo que ha vivido en este recorrido. Vamos a escuchar ahora de la Fundación Human Rights Watch. General Almagro, es para mí un honor el representar a Human Rights Watch en esta reunión tan importante que se está realizando acá en Cúcuta a raíz de la crisis migratoria que afecta a Colombia como al resto de la región. Esta crisis migratoria no tiene parangón, no tiene precedente en la historia contemporánea de América Latina. Estamos hablando de miles y de, a estas alturas, millones de venezolanos que se han visto obligados a salir de su país porque en su país no hay medicinas, no hay alimentos, porque en su país sufren la persecución de una dictadura, porque hay inseguridad, porque hay miseria. Felizmente podemos reportar que la comunidad regional y en particular Colombia se está portando a la altura de las necesidades del pueblo de Venezuela. Nosotros sacamos un informe titulado El éxodo venezolano, que lo acabamos de publicar hace una semana y que da cuenta de precisamente de esta situación y de lo que viven los venezolanos que se han obligado a salir de Venezuela en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina o en Brasil. Creemos que frente a esta calamidad que azota a Venezuela y que tiene un solo responsable, y el responsable se llama Nicolás Maduro. Es Maduro el que ha sometido a su pueblo, lo ha sometido a arbitrariedades, a represión y a estas injusticias que están padeciendo y que los obligan a huir del país. Felizmente, acá en Colombia se han impulsado programas de regularización de más de 600.000 venezolanos hoy día en Colombia. Hay acceso a los servicios públicos, especialmente a la salud, a hospitales de urgencia para aquellos que lo requieren. Colombia se ha destacado además por ofrecer acceso a la educación a los niños venezolanos. Todavía hay mucho más por hacer. Nuestro llamado específicamente en este informe que acabamos de publicar es a unificar criterios, a adoptar políticas en América Latina que sean uniformes, que no sean soluciones temporales o de parche, que las políticas permitan que en la región se ofrezca una protección migratoria temporal, no permanente, temporal, a todos aquellos venezolanos que huyen del país por las condiciones que conocemos y que además se ofrezcan criterios y políticas y prácticas regionales coordinadas y uniformes para permitir a las familias acceso a los servicios de salud, a los niños a la educación y a los adultos que puedan lograr un permiso laboral, pero que las condiciones o los requerimientos que se exigen en Perú, en Argentina o en Brasil sean uniformes. Eso aspiramos a que se pueda lograr en las reuniones que se están celebrando a nivel regional, tanto en la OEA como en Quito. Y Colombia y el canciller Carlos Holmes Trujillo se ha destacado por asumir este compromiso y promover precisamente este tipo de iniciativas. Yo agradezco y felicito a las autoridades colombianas por la decisión, por los proyectos, por el compromiso y por las políticas que se están adelantando ya hace un tiempo en Colombia,
no son recientes. Colombia ha ido enfrentando esta crisis con políticas que nos parecen perfectamente razonables, que hay que profundizarlas y extenderlas. Muchísimas gracias, señor canciller. José Manuel Vivanco, de Human Rights Watch. Ahora va a intervenir el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. De la Organización de Estados Americanos, su visita, sus palabras, su presencia y su decisión política. Y quiero agradecerle también a José Miguel Vivanco, en nombre del presidente Iván Duque, que nos haya acompañado hoy y que esté dedicando tantos esfuerzos como lo hace para efecto de contribuir a que se pueda atender bien esta crisis migratoria proveniente de Venezuela. Le agradezco inmensamente al señor embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos su presencia y le agradezco asimismo al señor defensor del pueblo que esté hoy aquí presente con nosotros. Muchas gracias, señor secretario general de la OEA. Muchas gracias por su decisión. Muchas gracias por su respaldo a Colombia. Muchas gracias por el respaldo a este esfuerzo que está haciendo Colombia nacionalmente para enfrentar la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Muchas gracias por reconocer el carácter regional de esta crisis migratoria. Muchas gracias por haber expresado su disposición a adelantar acciones que permitan poner en marcha una acción de consecución de fondos y muchas gracias por estar dispuesto a contribuir a que sea posible fortalecer la institucionalidad colombiana a fin de hacerle frente a esta crisis migratoria proveniente de Venezuela. De otro lado, muchas gracias por el papel de articulación que empieza a jugar la Organización de Estados Americanos entre los esfuerzos que se hacen nacionalmente y los esfuerzos que se harán internacionalmente. Y al señor José Miguel Vivanco, muchas gracias. Muchas gracias por sus expresiones de solidaridad, muchas gracias por el trabajo conjunto que está haciendo con mi país en esta materia y muchas gracias por el peso de la autoridad moral en materia de defensa, promoción y protección de los derechos humanos que su presencia le impone a estos esfuerzos y al objetivo que tenemos. Quiero decirles en nombre del presidente Duque que vamos a continuar actuando como lo hemos venido haciendo, con más medidas nacionales, con acciones más concretas desde el punto de vista de la atención en salud, de la atención en educación, de la atención en materia de seguridad, de la apertura de nuevas posibilidades. Vamos a seguir actuando de esa manera, también en lo regional, con la ayuda invaluable del señor secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y vamos a continuar tocando las puertas del mundo entero para crear condiciones que le permitan a Colombia hacerle frente a esta crisis migratoria proveniente de Venezuela. Vamos a plantear en la Organización de Naciones Unidas la urgencia de crear un fondo humanitario que fortalezca la capacidad presupuestal de Colombia para enfrentar la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que se nombre dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas un funcionario de altísimo nivel cuya tarea sea coordinar la acción multilateral en Colombia con el propósito de hacerle frente a la crisis. En lo que tiene que ver con las acciones políticas, Colombia continuará con decisión, permanentemente actuando en todos los escenarios para efecto de crear condiciones que le permitan al hermano pueblo de Venezuela elegir libremente, más temprano que tarde, el gobierno que deseen tener. Esa es una decisión política del gobierno de Colombia encabezado por el presidente Duque y que sea esta la oportunidad, señor secretario general y muy querido José Miguel Vivanco, de reiterar esta decisión política frente a los colombianos, frente a la región y frente al mundo entero.
Gracias, señor. Bueno, escuchábamos a esta hora el canciller de Carlos Holmes Trujillo. Él lo que decía, y varias noticias ha dado, es que van a crear un fondo para pues ayudar el tema de recursos, para el tema de los migrantes, y seguirán en su posición firme, Idania y amigos televidentes, de seguir reclamando el tema de nueva democracia, de que se abra la democracia en Venezuela. Vamos a escuchar a esta hora las preguntas que hacen algunos colegas y responden a esta hora el secretario general de la OEA. A la utilización de la crisis humanitaria como crimen de lesa humanidad. Ustedes saben, lo acabamos de decir, el mecanismo represivo del régimen incluye la miseria, incluye la falta de alimentos, incluye la falta de medicamentos, incluye la inseguridad como instrumentos represivos. Eso ahondado con la utilización del carnet de la patria como instrumento político de represión y como instrumento político de opresión del pueblo. Entonces, definitivamente, esto forma parte de lo que hemos señalado en un comienzo. Debemos esperar las conclusiones del informe del grupo de trabajo para ver si los mismos son incorporados a los elementos que ya han sido presentados por parte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es la máxima autoridad, como ustedes saben, a nivel global para juzgar y castigar violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional cuenta con una característica particular, y es el que tiene autoridad y tiene jurisdicción para investigar, sancionar y penar individualmente a aquellas autoridades que pueden tener responsabilidades en crímenes de lesa humanidad. Nosotros estamos hace ya largos años en comunicación con la Corte Penal Internacional y todos nuestros informes son compartidos con la Fiscalía Especial de la Corte Penal Internacional, de tal modo que vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos, tocando todas las puertas y utilizando todas las instancias internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos, y en particular la Corte Penal Internacional, que este año, en febrero de este año, decidió abrir una investigación preliminar por la comisión eventual o virtual comisión de crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro, lo cual me parece que es una muy buena medida y es un hecho que nosotros es un proceso que nosotros vamos a seguir apoyando. Gracias. Pregunta Elena Sánchez, de La Opinión. Buenas tardes, secretario Almagro. Quisiéramos conocer cómo es la ruta, cuál sería esa ruta de los recursos que se enviarían para la cooperación en materia de frontera, es decir, llegarían al gobierno nacional y se destinarían a las regiones, que es como muchas veces se ha solicitado, o llegan directo a las ONGs. ¿Y estaría usted de acuerdo con una intervención militar en Venezuela? Y una pregunta para el canciller. Usted dice que se busca crear condiciones para que se permita a los venezolanos que elijan el gobierno que quieren. ¿Cómo se haría? Bien. La OEA está dispuesta a trabajar en la captación de recursos conforme a los mecanismos que existen. La creación de un fondo internacional, como ha impulsado Colombia, definitivamente parecería ser el mecanismo donde volcar esos recursos. También, obviamente, aquellos recursos que entren directamente a la Organización de Estados Americanos, buscaríamos la forma de coordinación con Colombia y los demás países de la región. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Respondo la pregunta que me dirigieron a mí. Eso lo que significa es actuar
para continuar fortaleciendo una gran coalición democrática internacional. Una gran coalición democrática internacional que tome acciones simultáneas e integrales, no aisladas ni ocasionales. Una gran coalición democrática internacional que adopte sanciones en forma conjunta. Una gran coalición democrática internacional que dé pasos que contribuyan a que se creen esas condiciones en Venezuela. Nuestro objetivo es contribuir a que el pueblo de Venezuela, más temprano que tarde, elija libremente el gobierno que desee tener. Ese es el objetivo que nos proponemos. Pregunta Carlos Albino de RCN Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre de Noticias RCN y NTN 24. Secretario General, una consulta. Diosdado Cabello ha dicho que lo que han mostrado los medios de comunicación es un montaje. Incluso sacamos un programa en ambos canales, Los Caminantes, la travesía de los venezolanos. Él decía que esto es un montaje en los medios de comunicación. Usted hoy, que vivió durante una hora, vivió con los venezolanos, los escuchó, habló con ellos. ¿Qué se lleva hoy de acá de la frontera? ¿Qué percepción lleva? ¿Cómo está hoy su corazón? Vimos que usted le entregó $100 a una migrante venezolana con 8 hijos, que no tenía nada que comer. Y al doctor Vivanco quisiera su reacción, porque hoy fueron detenidos en la frontera colombo-venezolana por Paraguachón 3 periodistas. Tengo entendido que son argentinos, se encontraban haciendo un trabajo en territorio venezolano y fueron detenidos por el SEBIN. Muchas gracias. Sí, miren, primero tenemos que tener muy claro el patrón de mentiras permanente del régimen bolivariano. O sea, no podemos admitir que en ningún caso se parta la verdad, se trate de generar una doble interpretación de la realidad que sufre Venezuela. Nosotros no podemos permitir que versiones como la que usted señalara respecto a Diosdado Cabello, las versiones anteriores de Delcy, Jorge Rodríguez, de Nicolás Maduro, del canciller Jorge Arriaza, definitivamente no tienen ningún andamiento, no tienen ningún sustento, son burdas y flagrantes mentiras, y son mentiras con un profundo contenido inmoral, como señalara, porque negar el sufrimiento de este pueblo, negar la falta de derechos de este pueblo, negar la falta de alimentación de este pueblo, negar la falta de medicamentos de este pueblo, es una actitud absolutamente inmoral del gobierno. Y tenerlo eso como patrón de acción, de que sea Colombia que se ocupe de brindar salud, de brindar alimentos, definitivamente es la segunda parte de la inmoralidad de ese régimen. En relación con su pregunta, estamos ya acostumbrados a que la mafia que gobierna Venezuela mienta sistemáticamente. Y el fascista de Diosdado Cabello es justamente uno de aquellos que se caracteriza por mentir descarada y sistemáticamente. Y niega los hechos, como dice el secretario general. La verdad es que la conducta del régimen es criminal. Y es criminal porque, por razones ideológicas, prefieren seguir mintiendo y negando una realidad que todo el mundo conoce. La realidad de hambruna, la realidad de miseria a la que han llevado a ese pueblo, sin salud, sin seguridad y sin empleo, efectivamente. Esas son las condiciones en que hoy día sobreviven los venezolanos. Y el régimen, al negar esos hechos, impide que la comunidad internacional pueda colaborar para paliar, para apoyar, para paliar de alguna manera los efectos, el impacto de la crisis humanitaria. Eso prácticamente no existe un precedente en esta región de un régimen que en esos términos esté dispuesto a negar los hechos, y así no se puede colaborar, no se puede apoyar las necesidades que sufren los venezolanos. En cuanto a la detención de los periodistas, es habitual que los periodistas en Venezuela sean objeto de persecución, de arrestos, de censura por parte
de los servicios de inteligencia, específicamente del SEBIN, pero también de la Guardia Nacional. No me sorprende en absoluto la detención de estos periodistas por parte del SEBIN. Esto obviamente que hay que denunciarlo y hay que protestar con mucha fuerza a nivel internacional para lograr conseguir la liberación lo antes posible de estos periodistas, tanto los nacionales como los extranjeros que están hoy día en las prisiones de Venezuela o en las instalaciones del SEBIN y que no tienen derecho a ningún tipo de resguardo o amparo judicial, porque el régimen dictatorial de Maduro concentra todo el poder en sus manos y la situación en que se encuentran los periodistas o los disidentes o los líderes de oposición o de la sociedad civil es de total indefensión. Pregunta Carlos Salazar de CMI. Buenas tardes, doctor Almagro. Ya hemos asistido a este tipo de reuniones y yo hago la pregunta en representación de toda esta gente que está aquí de Venezuela, que son más de 4 millones que han tenido que huir por la crisis de ese país. Colombia ha afrontado con mucho esfuerzo, pero prácticamente ha quedado sola. Esta reunión puede ser contundente, puede ser el terminar ese recorrido de tantas entidades que hayan desfilado por la alfombra roja, como lo hemos llamado nosotros, diagnósticos, hipótesis, pero contundente nada. Ellos están esperando algo contundente hoy de parte de ustedes. ¿Lo podemos conseguir? Creo que esta visita es un buen comienzo para eso. O sea, hoy, lo que hemos visto definitivamente es lo que el régimen no puede ocultar, lo que más denuncia el régimen, que es la realidad de los venezolanos. Y esta realidad de los venezolanos, que debe ser inocultable para el mundo, debe tener respuestas internacionales. Y esas respuestas internacionales tienen que tener la contundencia que implique el derrocamiento de la dictadura de Maduro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Damos muchas por gracias. concluida. Sí, la rueda de prensa. Muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes. Y Dania, esto fue lo que habíamos escuchado. Voy a tratar de conversar rápidamente con el canciller Carlos Holmes. Doctor, disculpe, estamos en vivo para NTN 24. Sabemos que enviaron un comunicado, pero con respecto a la incursión, la supuesta incursión que habrían hecho militares venezolanos a específicamente una área del país. Militares venezolanos, corrijo. No, sí, lo que dice el comunicado, tenemos una información preliminar y se ha dispuesto por parte del gobierno del presidente Duque el traslado del director de soberanía a esa zona con el fin de precisar exactamente qué fue lo que sucedió. Una vez tengamos esa información detallada, por supuesto, procederemos a pronunciarnos. Hay unas personas que supuestamente los militares venezolanos se habrían llevado en territorio colombiano. Todo eso es lo que queremos precisar. Hay una información preliminar. No hay todavía precisiones y lo que queremos son precisiones para efecto de hacer un pronunciamiento que corresponda al resultado de esas averiguaciones. ¿Tiene usted, señor ministro, del hecho? ¿Qué versión hay? Lo que ya les he dicho varias veces, hay versiones preliminares y por eso se ha dispuesto que un alto funcionario de Cancillería se traslade a ese lugar con el propósito de precisar exactamente qué fue lo que pasó. Muchísimas gracias. Hablaba de Cumaribo, Bichada, específicamente del territorio donde habrían ingresado en las últimas horas un número importante de militares venezolanos y Dania, donde se habrían llevado a varios colombianos detenidos de territorio colombiano y se los llevaron nuevamente a Venezuela. Ahí está, lo dejamos con esas imágenes. Son venezolanos que hoy están gritando libertad. Se acerca también el secretario general de la OEA y con estas imágenes me despido en esta transmisión especial que hemos tenido conjuntamente NTN 24 y Noticias RCN. Y Dania.